tan devastador que aquellos que lo experimentan nunca lo admitirán en voz alta. No involucra confrontación, no requiere palabras airadas, no necesita venganza elaborada. Es algo mucho más simple y 1000 veces más destructivo: tu completa y absoluta desaparición de su mundo. Sin explicaciones, sin advertencias, sin rastro. Simplemente dejas de existir para ellos. Y lo que sucede después dentro de sus mentes, en esas horas silenciosas donde no pueden esconderse de sí mismos, es un tormento que los perseguirá por años. Maquiavelo comprendió algo que la mayoría de las personas evitan toda su vida: que el verdadero poder no radica en lo que muestras, sino en lo que ocultas. No se trata de presencia, se trata de ausencia estratégica. Y quien puede desaparecer sin mirar atrás controla todo el campo de batalla psicológico sin levantar un solo dedo. En los próximos minutos voy a revelarte las 7 etapas exactas del colapso mental que experimentan cuando simplemente te esfumas. Pero te advierto algo: la 7ª etapa es tan perturbadora, tan raramente discutida, que cuando llegues a ella entenderás por qué algunas personas nunca logran recuperarse de tu ausencia. Quédate hasta el final, porque esa última revelación cambiará para siempre la forma en que entiendes el poder de desaparecer. Antes de adentrarnos en las 7 etapas, necesitas comprender un principio fundamental sobre la psicología humana que Maquiavelo dominaba a la perfección. La gente no te valora cuando estás presente. Lo que realmente valoran es la consistencia de tu presencia, la fiabilidad de tu atención, la previsibilidad de tu disponibilidad emocional. Te has convertido en una variable fija en la ecuación de su vida. Y aquí está el problema: las variables fijas nunca se respetan, simplemente se esperan. Eres como el oxígeno, absolutamente esencial pero completamente invisible hasta que falta. Piensa en todas las veces que estuviste ahí, cada mensaje que respondiste aunque estuvieras cansado, cada vez que absorbiste su caos emocional sin protestar, cada momento en que dejaste tus propias necesidades de lado para estar disponible. Ellos no lo vieron como sacrificio, lo vieron como tu función natural, como si hubiera sido diseñado exclusivamente para servirles. No te respetaron por estar ahí, simplemente asumieron que siempre estarías. Y esa asunción fue su primer error fatal. Maquiavelo escribió que los hombres son tan simples de mente y están tan dominados por sus necesidades inmediatas que un engañador siempre encontrará muchos dispuestos a ser engañados. Pero lo que también entendió es que cuando el engaño termina, cuando la pieza confiable se retira del tablero, el engañador se queda mirando un espacio vacío que nunca anticipó. Y ese vacío se convierte en una obsesión. Ahora sí, entremos en las 7 etapas de su tormento psicológico. La primera etapa no es tristeza ni arrepentimiento. Es desorientación pura. Has alterado fundamentalmente el algoritmo de su realidad. Verás, cuando desapareces no solo te eliminas a ti mismo de su vida, eliminas una parte entera de su infraestructura psicológica. Su cerebro operaba bajo ciertas suposiciones inconscientes: que siempre responderías, que siempre estarías disponible, que siempre absorberías su negligencia sin consecuencias reales. De repente todo ese sistema colapsa. Imagina que vives en una casa y cada día caminas por las mismas habitaciones sin pensarlo. Un día entras a la cocina y donde debería estar el refrigerador ahora hay simplemente un vacío. No es que el refrigerador esté roto o sucio, es que literalmente ya no existe. Esa es la sensación que experimentan cuando desapareces. Siguen acercándose a ti por puro hábito. Revisan su teléfono esperando tu mensaje. Abren tu chat esperando ver tu respuesta. Y encuentran nada. Silencio absoluto. Y ese silencio comienza a zumbar en una frecuencia de la que no pueden escapar. El choque no llega con drama ni explosiones. Se arrastra silenciosamente. Se instala en pequeños momentos. El asiento vacío donde solías estar, el mensaje que enviaron y que nunca obtuvo respuesta, tu nombre que ya no aparece en sus notificaciones. Todavía no entienden completamente qué está sucediendo, pero sienten que algo estructural falta en su vida. Y ese algo eres tú. Esta etapa puede durar días o semanas dependiendo de qué tan profundamente estabas integrado en su rutina diaria. Durante este tiempo, su cerebro está intentando desesperadamente recalibrar, ajustar sus expectativas a una nueva realidad donde tú simplemente no existes. Y ese ajuste es doloroso de formas que ni siquiera pueden articular todavía. Una vez que el choque inicial comienza a disiparse, llegan las preguntas. Y estas preguntas no aparecen durante el día cuando están distraídos con trabajo o amigos. No, llegan a las 2 de la mañana cuando el mundo está en silencio y las distracciones se han agotado. Llegan en medio de conversaciones cuando alguien menciona tu nombre casualmente y sienten que su estómago se comprime. Llegan sin piedad, sin estructura y lo peor de todo, sin respuestas. ¿Qué pasó exactamente?
¿Hice algo específico? ¿Por qué dejaron de responder? ¿Estarán bien? ¿Habrán encontrado a alguien más? ¿Alguna vez realmente se preocuparon por mí o solo estaba imaginando la conexión? Esta es la etapa donde su mente se convierte en una sala de juicio y ellos son simultáneamente el fiscal y el acusado. Reproducen cada conversación reciente buscando pistas. Analizan cada interacción donde tal vez te despreciaron o te dieron por sentado. Recuerdan cada momento donde eligieron la conveniencia por encima de la conexión real contigo. Y aquí está la verdad brutal que nunca admitirán en voz alta. No estaban preparados para que tuvieras límites. Se suponía que eras infinito, sin fondo, un pozo eterno de paciencia al que podían recurrir siempre que necesitaban beber. Pero los pozos se secan cuando nadie los cuida, cuando nadie devuelve el agua, cuando todos solo toman y toman sin considerar que el pozo también necesita ser llenado. Ahora están mirando ese agujero vacío preguntándose cuándo sucedió, cómo sucedió, porque no se dieron cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Este interrogatorio interno es absolutamente implacable porque no tiene resolución posible. No hay juicio final. No hay veredicto, no hay cierre que puedan alcanzar por sí mismos. Solo un bucle infinito de qué hubiera pasado si girando eternamente detrás de sus ojos. Maquiavelo observó que el primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que lo rodean. Pero ¿qué sucede cuando un gobernante despierta y descubre que todos los hombres se han ido, que la corte está vacía, que la sala del trono solo resuena con el eco de sus propios pasos solitarios? Comienza a preguntarse si alguna vez mereció esa corona. Esto es exactamente lo que está pasando dentro de ellos en esta etapa. No de forma consciente necesariamente, no con palabras claras, pero en algún lugar profundo debajo de la superficie el interrogatorio ha comenzado, y no se detendrá hasta encontrar un culpable. Y lentamente, dolorosamente, están comenzando a darse cuenta de que el culpable podrían ser ellos mismos. Los seres humanos tienen una incapacidad psicológica fundamental para tolerar bucles incompletos. Esta es una ley mental más poderosa que casi cualquier otra. Cuando una historia comienza, la mente exige desesperadamente un final. Cuando se hace una pregunta, el cerebro no puede descansar hasta encontrar una respuesta. Y cuando alguien que era absolutamente central para tu arquitectura emocional simplemente desaparece sin ninguna explicación, la mente entra en modo de emergencia intentando cerrar esa brecha de cualquier forma posible. Esta es la tercera etapa, el hambre. Comienzan a buscarte, no directamente, no de forma obvia, sino cualquier fragmento de información que pueda explicar tu silencio incomprensible. Se desplazan obsesivamente por tus redes sociales buscando cualquier pista sobre dónde estás o qué estás haciendo. Analizan tu último mensaje palabra por palabra buscando significados ocultos que tal vez pasaron por alto. Preguntan a amigos mutuos de manera casual, tratando cuidadosamente de no parecer demasiado interesados o desesperados, preguntando si han sabido algo de ti recientemente. Y aquí es exactamente donde poder cambia completamente de manos. Porque cada pregunta sin respuesta se convierte en un gancho clavado profundamente en su mente. Cada misterio sobre tu ausencia se transforma en una obsesión de la que no pueden deshacerse sin importar cuánto lo intenten. Y la parte más hermosa de todo esto es que cuanto menos les das, menos explicaciones ofreces, más profundamente se clavan esos ganchos en su psicología. Maquiavelo comprendió perfectamente que el sabio hace inmediatamente lo que el necio hace finalmente. Pero ¿qué sucede cuando un necio está desesperado por cerrar un capítulo y el sabio solo le ofrece silencio absoluto e inquebrantable? El necio entra en espiral. El necio se obsesiona completamente. El necio entrega todo su poder sin siquiera darse cuenta de que lo está haciendo. Necesitan resolución como necesitan oxígeno. La anhelan con cada fibra de su ser. Pero tú no les ofreces absolutamente nada. Y esa ausencia total de resolución crea una presión psicológica que crece y crece sin ninguna válvula de escape posible. El hambre de resolución no es romántica ni poética. No siempre se trata de quererte de vuelta o de extrañar lo que tenían. A veces es simplemente la desesperación primitiva del cerebro por completar una historia inconclusa, por comprender lo incomprensible, por cerrar el archivo mental y poder finalmente seguir adelante. Pero tú les has negado esa misericordia fundamental. Y en esa negación calculada te has establecido permanentemente en el centro de sus mentes. Algunas personas creen ingenuamente que dar cierre es un acto de amabilidad o madurez. No lo es. El cierre es simplemente permiso para olvidar. Cuando no ofreces ningún cierre, te vuelves completamente inolvidable. No porque seas especial o extraordinario, sino porque el círculo nunca se cierra. Te conviertes en una herida abierta que no pueden dejar de tocar una y otra vez.
Cuando las personas no pueden acceder a la verdad real, sus mentes automáticamente inventan una. Esta es la cuarta etapa y es quizás la más fascinante desde una perspectiva psicológica porque revela con claridad brutal cuán increíblemente frágil es realmente el ego humano. Ante tu ausencia inexplicable, ante el silencio de alguien a quien subestimaron completamente, la mente comienza a construir narrativas elaboradas. No para entender la realidad, sino para proteger el ego de una verdad demasiado dolorosa. Comienzan a contarse historias reconfortantes. Quizás siempre fuiste así, inestable, impredecible, no confiable. Quizás nunca te preocupaste por ellos tanto como pensaban ingenuamente. Quizás estás haciendo todo esto solo para llamar la atención o manipularlos. Quizás encontraste a alguien más y esa es la verdadera razón. Quizás volverás pronto arrastrándote de regreso pidiendo perdón y suplicando otra oportunidad. Estos mitos cumplen una función psicológica crítica, reescriben la historia de una manera que preserva su autoimagen intacta. Porque la alternativa, admitir honestamente que alejaron a alguien valioso a través de negligencia constante, falta de respeto sistemática o un sentido enfermizo de derecho, es demasiado dolorosa para que el ego la acepte directamente. Pero aquí está lo que no se dan cuenta en su desesperación por construir estas narrativas protectoras. Los mitos son estructuras inherentemente inestables. Requieren mantenimiento psicológico constante. Cada vez que la realidad contradice aunque sea levemente la narrativa que construyeron, el mito debe ser inmediatamente reforzado, revisado, reestructurado. Y eso requiere energía mental masiva, ancho de banda cognitivo precioso, trabajo emocional agotador. Te has convertido literalmente en un parásito viviendo en su psicología sin hacer absolutamente nada más que existir en tu ausencia. Maquiavelo escribió con profunda sabiduría que los hombres en general juzgan más por sus ojos que por sus manos, porque todos pueden ver pero muy pocos pueden realmente sentir la verdad. Y cuando te retiras completamente de su vista, cuando te vuelves totalmente invisible para ellos, no pueden ver ni sentir la verdad real. Se quedan aferrándose desesperadamente a sombras difusas, construyendo explicaciones elaboradas de la nada absoluta, contando historias detalladas sobre un fantasma que solo existe en sus mentes. La ironía de esta etapa es absolutamente deliciosa. Cuanto menos te involucras en su vida, cuanto más ausente permaneces, más trabajo deben hacer ellos para mantener sus ilusiones. Su paz mental se vuelve completamente contingente a una ficción que construyeron, y las ficciones eventualmente colapsan inevitablemente bajo el peso aplastante de la realidad. Defenderán el mito públicamente con ferocidad. Les dirán a todos sus amigos que están genuinamente felices de que te hayas ido, que fue absolutamente lo mejor que pudo pasar, que de todos modos nunca realmente te necesitaron para nada. Pero tarde por la noche cuando las luces se apagan, cuando nadie más está mirando, cuando están solos con sus pensamientos, el mito se tambalea peligrosamente. Y debajo de la verdad aterradora comienza a latir más y más fuerte. Importaste mucho más de lo que alguna vez admitieron. Y ahora te has ido para siempre. Existe un fenómeno psicológico que los investigadores llaman recuerdo intrusivo. Es cuando la mente involuntariamente evoca recuerdos de alguien a pesar del deseo consciente, o quizás precisamente debido al deseo consciente, de olvidarlo por completo. Esta es la quinta etapa del colapso. La etapa donde estás simultáneamente en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Te ven en los rostros de extraños caminando por la calle. Te escuchan en canciones que alguna vez escucharon contigo. Te sienten en el rabillo del ojo, esa sensación fugaz de que estás ahí, pero cuando voltean no hay nadie. Escuchan tu voz en habitaciones completamente silenciosas. Sienten el peso de tu ausencia en lugares llenos de gente donde solían encontrarte. Te has convertido en un fantasma que no ronda su espacio físico, sino su paisaje mental completo. Y la parte más cruel e irónica de esta etapa es que usualmente llega después de que pensaron honestamente que ya te habían superado por completo. Pasaron por el shock inicial y sobrevivieron. Soportaron el interrogatorio interno brutal. Se alimentaron del hambre de resolución tanto como pudieron. Construyeron sus mitos protectores cuidadosamente. Y justo cuando finalmente pensaban que habían seguido adelante exitosamente, que habían cerrado ese capítulo para siempre, tu fantasma regresa con fuerza devastadora. Viene sin ningún previo aviso. Un olor familiar en el aire. Una frase que solías decir. Un lugar al que fueron juntos alguna vez. Y de repente todos los mitos que construyeron se quiebran instantáneamente y la realidad vuelve a inundar su conciencia como un tsunami. Eras absolutamente real. Estuviste verdaderamente ahí en sus vidas. Y ahora definitivamente no estás.
Maquiavelo hablaba frecuentemente de la importancia crítica del timing estratégico, de saber exactamente cuándo atacar con fuerza y cuándo retirarse completamente. Pero lo que entendió implícitamente en su genio fue que la retirada estratégica crea un vacío psicológico poderoso, y los vacíos en la mente humana exigen desesperadamente ser llenados con algo, con lo que sea. Cuando te vas completamente, algo debe inevitablemente ocupar tu lugar en su arquitectura mental. Pero ¿qué pasa si nada puede realmente ocupar ese espacio que dejaste? ¿Qué pasa si intentan desesperadamente llenar el vacío con distracciones interminables, nuevas relaciones superficiales, sustancias, ruido constante, cualquier cosa para no sentir? Y aún así continúan sintiendo el eco hueco e inquietante de tu ausencia resonando en todo. Ese eco persistente se convierte literalmente en tu voz hablándoles desde el vacío. La presencia fantasma es particularmente devastadora psicológicamente porque es completamente incontrolable para ellos. No pueden elegir cuándo apareces en sus pensamientos. No pueden programar o predecir tu intrusión en su conciencia. Llegas exactamente cuando llegas, sin permiso, sin aviso, y ellos no pueden hacer absolutamente nada para detenerlo o controlarlo. Este es el momento preciso donde finalmente se dan cuenta con claridad aterradora que olvidarte simplemente no es una opción viable. Es una batalla psicológica constante, y es una batalla que están perdiendo día tras día. No estás físicamente ahí en ningún lugar cerca de ellos, pero estás absolutamente en todas partes dentro de sus mentes. Y esa contradicción imposible de resolver partirá su paz mental en dos mitades irreconciliables. Cada persona opera con una economía interna, un libro de contabilidad psicológico inconsciente que rastrea constantemente el valor relativo de todo en sus vidas. ¿Quién importa realmente y quién no? ¿Quién merece su atención y energía y quién puede ser ignorado sin consecuencias? Cuando estabas presente en sus vidas, eras moneda barata para ellos. Abundante, siempre accesible, de fácil acceso, constantemente disponible sin esfuerzo de su parte. Pero ahora que ya no estás ahí de ninguna forma, el mercado psicológico se corrige brutalmente. Esta es la sexta etapa. La etapa donde finalmente comienzan a ver con claridad devastadora lo que realmente tenían cuando le tenían. No a través de la apreciación genuina o el reconocimiento consciente, sino a través de la pérdida absoluta. El valor que te asignaron en su libro de contabilidad mental estaba completamente equivocado desde el principio. El libro tenía errores fundamentales en cada página. Y ahora en tu ausencia total se ven forzados contra su voluntad a reevaluar absolutamente todo sobre tu relación y sobre ellos mismos. Este proceso de reevaluación es psicológicamente doloroso en niveles que no pueden expresar porque requiere algo a lo que el ego se resiste con cada fibra, admisión directa de error. No solo te perdieron a ti como persona, te subestimaron completamente, te asignaron un precio ridículamente bajo. Te dieron por sentado no porque te faltara valor intrínseco, sino porque a ellos les faltaba completamente la visión para verlo, la sabiduría para reconocerlo, la humildad para apreciarlo. Y esa comprensión devastadora no llega de manera amable o gradual. Llega como una espada atravesando la niebla de su negación, cortando limpiamente todos los mitos que construyeron tan cuidadosamente y exponiendo la verdad desnuda que yace debajo. Valías infinitamente más de lo que reconocieron, y te gastaron como si no valieras absolutamente nada. Maquiavelo observó con precisión que las personas a menudo no reconocen sus propios errores hasta que es demasiado tarde para corregirlos de ninguna manera. Y cuando finalmente se produce esta revaluación brutal de tu valor, el mercado ya ha cerrado definitivamente. Te has retirado completamente de la economía de su vida. Tu stock ya no está disponible para compra a ningún precio. Pueden ver tu valor ahora con claridad perfecta. Claramente, dolorosamente, innegablemente, entienden exactamente lo que perdieron, pero no pueden volver a comprarte. No pueden recuperar lo que desperdiciaron. No pueden deshacer el daño que causaron. Esta es la etapa donde el arrepentimiento ocasional comienza a calcificarse y solidificarse en algo mucho más pesado y permanente, donde el dolor agudo se convierte en un dolor crónico que nunca se va completamente. Porque una cosa es perder a alguien valioso por circunstancias fuera de tu control. Otra cosa completamente diferente es darte cuenta con claridad brutal que los tiraste a la basura con tus propias manos. Y eso es exactamente lo que hicieron. No con malicia consciente necesariamente, no con intención deliberada de lastimar, sino con negligencia constante. Y el abandono a través de la negligencia, a través del dar por sentado sistemático, a veces es infinitamente peor que el daño intencional. Porque el descuido es lento e invisible. El abandono no anuncia su llegada. La negligencia mata relaciones sin derramar una sola gota de sangre. Finalmente ahora lo entienden con perfecta claridad.
Pero la comprensión por sí sola no cambia absolutamente nada en la realidad, porque ya te has ido y no vas a regresar. Esta es la etapa final que te prometí desde el inicio, la que no ven venir hasta que los golpea con fuerza total, la que los cambia fundamentalmente para siempre o los destruye en el intento. Después del shock inicial, después del interrogatorio brutal, después del hambre insaciable, después de la creación desesperada de mitos, después de la presencia fantasmal constante, después de la revaluación dolorosa, después de todo ese proceso agotador, llega un momento de quietud absoluta, un momento donde el ruido mental finalmente cesa, un momento donde se quedan completamente solos con lo único de lo que nunca podrán escapar sin importar cuánto lo intenten, ellos mismos. Esta es la etapa donde dejan de preguntar obsesivamente qué te pasó a ti y comienzan a preguntarse con horror creciente qué les pasa a ellos. Porque sigo perdiendo gente importante en mi vida. Porque las personas que valoro eventualmente me abandonan. ¿Qué es exactamente lo que hay en mí que hace que la gente desaparezca? Esta es la etapa donde tu ausencia se convierte en un espejo implacable. Y el reflejo que ven no es nada amable o reconfortante. Maquiavelo escribió que un hombre que desea actuar enteramente de acuerdo con sus profesiones de virtud pronto se encuentra con aquello que lo destruye entre tanto mal. Pero lo inverso también es profundamente cierto. Un hombre que ignora la virtud durante demasiado tiempo, que sistemáticamente desprecia los valores fundamentales de respeto y reciprocidad, acabará completamente solo, rodeado únicamente de los restos fragmentados de las relaciones que ingenuamente creía controlar completamente. Tu desaparición los obliga a enfrentarse a una verdad que han estado evitando activamente quizás durante toda su vida adulta, que ellos son el denominador común de sus propias pérdidas repetidas, que su comportamiento específico, sus patrones destructivos, su sentido enfermo de derecho e entitlement han creado sistemáticamente un mundo donde las personas eventualmente se cansan y se van, y tú simplemente eres el último en una larga lista. O tal vez, y esto es aún más doloroso, tú eras la persona que más importaba de todas, la que realmente pudo haber cambiado todo si ellos hubieran actuado diferente. Esta etapa del espejo no garantiza transformación automática, no necesariamente lleva a un cambio real. Mucha gente se mira al espejo con horror y rápidamente mira hacia otro lado buscando alivio. Se refugian nuevamente en los mitos reconfortantes. Encuentran nuevos objetivos para su negligencia y sus patrones destructivos. Repiten el ciclo exacto una y otra vez porque el cambio real requiere coraje extraordinario, y el coraje verdadero requiere atravesar un sufrimiento que la mayoría no está dispuesta a soportar voluntariamente. Pero algunas personas, unas pocas raras, se quedan mirándose al espejo más tiempo del que la comodidad les permite. Se obligan a ver lo que realmente hay ahí. Y en esa mirada sostenida empiezan a resquebrajarse, no en pedazos inútiles sino en aberturas productivas. Grietas en la armadura del ego a través de las cuales quizá pueda surgir un nuevo yo más consciente y más capaz de valorar lo que tiene. No estarás ahí para presenciar esa transformación si es que sucede. Ya has seguido adelante completamente con tu vida. Pero en algún lugar remoto, en algún rincón tranquilo y oscuro de su mente, tu ausencia quedará grabada permanentemente como una cicatriz profunda. Prueba física e innegable de que alguna vez tuvieron algo genuinamente valioso en sus manos y lo dejaron escapar entre sus dedos porque eran demasiado ciegos, demasiado arrogantes, demasiado negligentes para sostenerlo cerca cuando tuvieron la oportunidad. Existe un tipo particular de poder en este mundo que no requiere palabras elevadas, ni confrontación dramática, ni discurso final de salida que arda con ira justificada o gotee con dolor visible. Es el poder absoluto de la ausencia. Pura, incontaminada, irreversible, permanente. Cuando desapareces sin ofrecer ninguna explicación, dejas atrás algo infinitamente más poderoso que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Dejas atrás preguntas que nunca jamás tendrán respuesta. Dejas atrás un vacío que no puede ser llenado con nada más. Dejas atrás una versión idealizada de ti mismo que existe enteramente en su imaginación, no manchada por discusiones posteriores, no contaminada por súplicas desesperadas o ruegos por atención. Te conviertes literal y completamente en leyenda. Y las leyendas, por su naturaleza fundamental, no se explican a sí mismas. Toda la filosofía de Maquiavelo se construye sobre un único eje fundamental de poder. Quien controla la percepción, controla la realidad misma. Y al desaparecer estratégicamente, has logrado algo extraordinario y paradójico. Has renunciado a todo control directo sobre cómo te perciben mientras simultáneamente tomaste control total absoluto sobre su realidad interna. Te crearán nuevamente en su ausencia. Te inflarán más allá de tu tamaño real. Te verán reflejado en todas partes que miren. Se preguntarán durante años qué podría haber sido diferente,
que salió mal exactamente, qué oportunidad única perdieron para siempre. Y mientras ellos sufren ese tormento, tú serás completamente libre. Libre del trabajo agotador e interminable de demostrar tu valor a personas que consistentemente se negaron a verlo. Libre de explicar tus necesidades legítimas a quienes las despreciaban sistemáticamente. Libre de esperar pacientemente un cambio que nunca llegaría sin importar cuánto tiempo esperaras. Tu silencio estratégico se convierte en una sentencia psicológica que deben cumplir completamente solos en la prisión de sus propias mentes. Tal vez estás viendo este video precisamente porque alguien específico en tu vida te ha empujado hasta el límite absoluto de tu paciencia. Alguien que te ve físicamente todos los días, pero que no te ha mirado realmente, no te ha visto verdaderamente en meses o quizás años. Alguien que responde tus mensajes con media atención distraída. Alguien que aparece en tu vida solo cuando le conviene. Alguien que trata tu presencia constante como si fueras un mueble más en su casa, útil cuando lo necesita, pero nada digno de mención o apreciación especial. ¿Te has preguntado seriamente si vale la pena continuar? Si debes decir algo directo finalmente. Si debes luchar abiertamente por el reconocimiento que mereces. Pero considera esto cuidadosamente antes de actuar. La pelea directa es frecuentemente una trampa psicológica. La confrontación en muchos casos les da exactamente lo que quieren en el fondo. Una oportunidad perfecta para desestimar todas tus preocupaciones legítimas, para explicar racionalmente su negligencia con excusas, para convencerte de que te quedes a través de promesas vacías que nunca cumplirán. Pero la desaparición absoluta no ofrece esa oportunidad cómoda para ellos. Es definitiva e innegociable. Es limpia y quirúrgica. Es una eliminación completa de tu trabajo emocional constante de su ecosistema vital. Y el agujero que dejes atrás en tu ausencia hablará infinitamente más fuerte que cualquier argumento verbal que pudieras construir. Maquiavelo no enseñaba la agresión gratuita o la violencia sin propósito. Enseñaba estrategia calculada. Y la estrategia a veces significa saber exactamente cuándo abandonar el tablero de juego por completo. Pero esto no se trata solamente de ellos y de lo que sentirán. Se trata fundamentalmente de ti y de tu propia liberación. Cuando desapareces conscientemente de alguien que te subestima crónicamente, algo profundo cambia dentro de ti. Se cierra una puerta que necesitaba desesperadamente cerrarse. Termina un capítulo que se había alargado dolorosamente demasiado. Y en ese final definitivo encuentras algo completamente inesperado. Fuerza real. No poder sobre ellos, aunque ese poder existe innegablemente, sino algo más valioso. Poder sobre ti mismo. Poder sobre tus propias decisiones. Poder sobre tu energía vital. Poder sobre donde diriges tu atención preciosa. Recuperas la propiedad completa de tu propia economía emocional. Dejas de invertir recursos valiosos en acciones muertas que nunca darán retorno. Los primeros días de tu desaparición pueden doler intensamente. El silencio puede parecer extraño, incluso incorrecto o cruel. Puedes dudar 2 veces de tu decisión. Preguntarte si fuiste demasiado duro o inflexible. Preguntarte si tal vez cambiarán esta vez. Preguntarte si deberías acercarte solo una vez más para dar una oportunidad final. No lo hagas. Deja que el silencio haga su trabajo devastador. Deja que el vacío se expanda naturalmente. Déjale sentir todo el peso aplastante de aquello que dieron por sentado durante tanto tiempo. Y mientras tanto, mientras ellos procesan las 7 etapas, tú te reconstruyes completamente. Te enfocas en ti mismo. Inviertes en tu propio crecimiento. Descubres quién eres realmente sin el drenaje constante y agotador de alguien que nunca te vio con claridad ni te valoró apropiadamente. Esto no es crueldad gratuita. Esto es simplemente una corrección necesaria de mercado. No estás castigándolos activamente con malicia. Te estás protegiendo a ti mismo con sabiduría. Y a veces, frecuentemente, la misma acción sirve perfectamente para ambos propósitos simultáneamente. Nunca admitirán abiertamente lo que tu ausencia les hizo en su interior. Su orgullo herido no lo permitirá. La narrativa que necesitan mantener para su ego les exige seguir adelante públicamente, fingir convincentemente que están perfectamente bien, decirles a todos los amigos mutuos que tu partida no les importa en absoluto. Pero tú lo sabrás. Lo sabrás con certeza absoluta porque ahora entiendes profundamente las 7 etapas exactas. Entiendes precisamente qué sucede en la mente de alguien cuando una persona que siempre estuvo ahí consistentemente de repente ya no está en ningún lugar. Entiendes la arquitectura completa del colapso psicológico que inevitablemente sigue. Y lo sabrás porque eventualmente, de una forma u otra, en algún momento futuro, se acercarán a ti. Quizás semanas después, quizás meses, quizás incluso años más tarde.
Un mensaje aparentemente casual, una llamada inesperada, un comentario en redes sociales, una señal indirecta sutil de que han estado pensando en ti, de que tu ausencia no pasó desapercibida. Cuando ese momento llegue, y llegará con certeza absoluta, tendrás una decisión crítica que tomar. Dejarlos volver a tu vida y arriesgarte a repetir exactamente el mismo ciclo destructivo, o permanecer en tu silencio estratégico y permitir que la leyenda perdure intacta para siempre. No puedo decirte cuál opción elegir porque solo tú conoces realmente tu situación. Solo tú sabes lo que necesitas, lo que genuinamente mereces y lo que estás dispuesto a aceptar en tu vida. Pero puedo decirte esto con absoluta certeza. La persona que puede alejarse completamente y mantenerse alejada sin vacilar tiene todo el poder real en cualquier dinámica. No porque sea fría o insensible, no porque no sienta nada, sino porque ha aprendido la lección más difícil que cualquier ser humano puede aprender en esta vida. No puedes obligar a nadie a valorarte, pero sí puedes alejarte estratégicamente de aquellos que consistentemente no lo hacen. Y en ese alejamiento consciente descubres algo que ellos nunca descubrirán por sí mismos, tu propio valor intrínseco e innegociable. Si este análisis profundo de las 7 etapas reveló algo que necesitabas escuchar desesperadamente, si conectó con tu situación actual de formas que no esperabas, quiero que entiendas algo fundamental. Esto es solamente lo que puedo compartir públicamente en este formato. Hay capas significativamente más profundas de esta arquitectura psicológica que no puedo mostrar aquí abiertamente. Dimensiones del poder maquiavélico que van más allá de lo que cualquier plataforma pública permitiría sin restricciones. El algoritmo castiga sistemáticamente lo que no puede controlar o categorizar fácilmente. Si todavía estás aquí viendo hasta este punto exacto, eso me dice algo importante sobre ti. No eres como la mayoría de las personas. La gran mayoría se fue cuando el vídeo se volvió incómodo, cuando empezó a tocar nervios sensibles, cuando comenzó a señalar verdades que preferían evitar. Pero tú te quedaste. Escuchaste completamente. Entendiste el mensaje profundo. Eso te distingue fundamentalmente. Suscríbete al canal Mentalidad Maquiavélica si aún no lo has hecho porque publico contenido como este regularmente. Análisis profundos de poder, psicología, estrategia, todas las herramientas que necesitas para navegar este mundo. Pero si realmente quieres acceder a lo que permanece oculto, al conocimiento que definitivamente no es seguro para el feed público general, a contenido que profundiza donde este vídeo no puede llegar, únete como miembro del canal. Ahí encontrarás los vídeos que van mucho más allá. Las estrategias que no puedo explicar abiertamente. Las tácticas que funcionan pero que serían malinterpretadas por las masas. El conocimiento reservado para quienes están genuinamente listos para usarlo con sabiduría. La mayoría no dará ese paso. Ese es precisamente el punto. Porque el verdadero poder nunca fue para las masas. Es para aquellos pocos que están dispuestos a ver la realidad tal como es, no como desearían que fuera. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre, tu ausencia es tu mayor arma. Úsala sabiamente.